eres bueno, 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 bueno. Marcos capítulo 15, versos del 6 al 20. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: una sombría exhibición en el pretorio. Repito, una sombría exhibición en el pretorio. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas les hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como bien les compartí, el título de esta exposición en esta tarde es una sombría exposición en el pretorio. Porque el propósito del mensaje es exponer esta situación, este escenario tan triste, tan difícil, en la cual Jesucristo se expuso a un juicio injusto y donde se puede apreciar toda la maldad del ser humano. Maldad por la cual era necesario que Cristo Jesús muriese en la cruz para rescatarnos. Vamos a tener una apreciación del nivel de maldad del ser humano, porque aquí en este texto, en esta escena, se dramatiza, se exhibe esa maldad del ser humano. Las Escrituras, precisamente, el apóstol Pablo, pues expone cuán malvado es el corazón del ser humano. El apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 3, versos 1 en adelante, él dijo que no hay justo, ni aun solo uno. Él dijo que todos se habían desviado, todos se habían hecho inútiles. No hay quien buscara a Dios, no hay ni siquiera que uno. O sea que el apóstol Pablo, haciendo cita de uno de los salmos del rey David, expone lo que es la depravación total del hombre. Y es que el hombre, lamentablemente, después de la desobediencia de nuestros primeros padres, hereda una naturaleza pecaminosa que por lo cual entonces comete actos que pecaminosos. De hecho, en Génesis capítulo 6 nos describe que el corazón del hombre era de continuamente solamente al mal. Esa es la descripción post caída, ya cuando el ser humano se establece como sociedad.
O sea, la sociedad como un todo la componían seres humanos con un corazón pecaminoso, con un corazón lleno de ¿qué? De maldad. El mismo Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, cuando los religiosos de ese entonces comenzaron a lanzar acusaciones a Cristo, buscando alguna ocasión para poder entonces tener algún tipo de ataque hacia su persona y su ministerio. En el contexto de Mateo capítulo 15 fue cuando los discípulos comieron sin lavarse las manos y entonces los religiosos los denunciaron, puesto que eso era parte de las costumbres. No solamente de las costumbres higiénicas, sino que tenían una connotación espiritual y religiosa. Era como violar uno de los mandamientos de los hombres. A lo cual Jesucristo le contesta diciéndole lo siguiente: lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del corazón del hombre? Salen los homicidios, salen las fornicaciones, y entonces hace todo un despliegue de ¿qué? De maldades. Y él dice, todo eso sale del corazón del hombre. Así que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Ya que la religión, en este caso, solo se concentra en lo externo. Solo se concentra en los actos visibles y entonces busca modificación de conductas y de hábitos sin llegar a la causa primaria de esos actos. O sea, cuando usted ve a una persona que roba, ciertamente se condena el acto de robo, pero hay que identificar la causa del robo. En algunos casos, si nos vamos a un caso hipotético, puede ser por necesidad, pero no deja de ser un delito. Pero otros porque sencillamente la maldad que está en el hombre, esa maldad que lo impulsa a violar los 10 mandamientos. El hombre codicia, como dice Santiago en su epístola. Buscáis y no tenéis, y codiciáis. ¿Por qué? Porque eso es parte del corazón del hombre. El hombre miente. Y aunque algunos le llaman a las mentiras, algunas sí que mentiras blancas y otras negras, no hay colores en las mentiras. La mentira es mentira y es pecado. Entonces, ¿por qué el hombre miente? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen los conflictos que están en nuestra sociedad? El mismo Santiago también dice en el capítulo 4, vienen de vuestros miembros, de ustedes mismos vienen los conflictos. O sea, quieren las cosas, las desean, pero no las obtienen porque piden mal, y cuando piden, piden para gastar en sus deleites. Y luego va al corazón del asunto, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabías que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de qué? De Dios. O sea que los conflictos, los problemas, los males que tenemos en la sociedad, mi hermano, no es Dios el culpable, es el ser humano con su corazón entenebrecido, con su corazón separado de Dios. Porque tras que tiene esa condición que no solamente afecta su relación con Dios, sino que también afecta la relación con su prójimo, con su familia, sin embargo, aún viendo que eso le afecta a él, no se acerca a la fuente de vida que es Cristo Jesús para ser restaurado. Porque el mayor pecado del cual será juzgada esta humanidad es darle la espalda a Jesús. Es darle la espalda a aquel que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida. Aquel que dijo que en él no tendremos condenación, porque los mismos evangelios nos dice en el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Pero el problema es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué el hombre es atraído más hacia las tinieblas? Por su condición depravada, que es un término que se utiliza en teología.
O sea, su depravación, en términos de que solo quiere participar de aquello que ofende a Dios, aquello que no solamente ofende a Dios, sino que nos afecta a nosotros mismos. Y quiero aclarar y hacer énfasis en este punto, porque yo sé que aquellos que son enemigos de la fe o aquellos que se han negado a creer en Dios, uno de los argumentos que utilizan es lo siguiente, dicen, bueno, este Dios es tan fácil de ofender. Este Dios nos quiere al ser humano que se conduzca de una manera caprichosa. Pues yo les contesto a ellos que los mandatos de Dios no es simplemente para agradar a un Dios caprichoso o como algunos lo identifican como narcisista. Es porque el cumplir los mandamientos de Dios agrada a Él porque nos hace bien a nosotros. A nadie le ha hecho mal amar a su prójimo como a sí mismo. Es más, si se cumpliese ese mandamiento, aquí podríamos salir libremente por las noches sin miedo a que nos asalten. Podríamos entonces elegir políticos que no tuvieran sus propias agendas porque legislarían a favor del prójimo. No tendríamos necesidad ni siquiera de la policía para que nos proteja. Porque puesto que todos cumplimos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, óigame, porque si yo te amo a ti como yo me amo a mí, entonces yo no quiero ningún mal hacia ti. Yo quiero que todo lo bueno que pueda venir hacia mí, yo te lo deseo a ti y hasta yo trabajaría para que eso fuera una realidad en ti. Imagínense qué tipo de sociedad tan hermosa, y esa es la sociedad que Dios siempre ha querido que tengamos. Esa vida de paz. Pero ¿qué es lo que trastoca esa paz? El pecado del hombre. Así que esto no es una cuestión de que Dios es un narcisista y quiere nuestra adoración y nos impone unos mandamientos porque Él sencillamente es caprichoso, sino porque en el obedecer sus mandamientos nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien a nuestras familias. Nos hace mucho bien en nuestra convivencia comunitaria. Nos hace mucho bien en todo el sentido de la palabra. Entonces, este pasaje que va muy a tono con la época que estamos observando, que es el tiempo de Cuaresma. Porque el tiempo de Cuaresma es una reflexión de las últimas semanas de Jesucristo, de los últimos acontecimientos que llevaron a Cristo hacia la cruz y luego a la resurrección. Pues nos permiten tener una apreciación de lo que yo he titulado como una sombría exhibición en el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El lugar donde se estaba dando lugar este triste evento de condena de Jesucristo. Yo sé que muchos conocen el contexto, pero lo repasaremos a continuación brevemente. Sé que lo sabemos porque hemos sido expuestos a muchas películas y dramatizaciones del mismo. Yo, déjeme decirle algo, desde niño, en esta semana mayor que ya se aproxima, ha cambiado muchas cosas desde que yo era niño ahora en la etapa de la adultez. Pero en mi país, y yo sé que en muchos de sus países, esta semana era bien solemne. O sea, una vez que comenzaba ese domingo de la entrada triunfal de Jesucristo, prácticamente, o sea, aún los programas televisivos bajaban el tono. No eran ya programas violentos, era un tono más solemne y se utilizaban películas a tono con lo que eran los eventos de la crucifixión de Cristo. Recuerdo una película que entiendo que es de origen mexicana, pero que muchas veces la vi. Yo creo que en el periodo de 5 años de edad que tengo conciencia hasta la adolescencia, la veía en los principales canales de televisión. Y se caracterizaba porque era muy gráfico en cuanto a la decapitación de Juan el Bautista. Porque cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y la presentaron en una bandeja, la cabeza se movió sola. Y eso era algo que a mí no se me olvidaba. Ustedes, algunos se acuerdan de esa película, la cabeza comenzó a moverse sola. Y no dejaba de impresionarme cuando era niño. Era una escena muy, pero que muy, wow, como dicen aquí, muy buen inglés, creepy. ¿Ok? Pero era una película que siempre estaba continuamente. Había otro tipo de dramatización que era la película de la crucifixión de Cristo, donde no tenía rostro Cristo, donde sencillamente le tapaban el rostro.
Y creo que es que el productor, el director de la película, pues como no había una descripción física de quién era Cristo, pues sencillamente no le ponían rostro, estaba su cuerpo nada más. Y recuerdo ese tipo de película. Y qué decir de la serie entonces norteamericana de Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, si mal no recuerdo, que también fue un clásico. Y luego, posterior ahora, en estos tiempos modernos, La Pasión de Cristo. Una película muy gráfica, pero que describe muy bien los sufrimientos de Cristo antes de ¿qué? De ser crucificado. Entonces, por ese motivo, nosotros estamos bastante familiarizados con esta escena de Pilato, donde en otros evangelios se habla de que él se lavó las manos. Que esa expresión ya se quedó en nuestras culturas como de alguien que no asume responsabilidad. Fueron muchos de nuestros padres que a lo mejor nos dieron un consejo y nosotros pues no queríamos seguirlo y nos decía, pues mano, yo me lavo las manos como Pilato. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo te di un consejo, pero tú quieres tomarlo en otra dirección, ahora el responsable eres tú. También eso lo recibimos en algunos maestros de la escuela, en algunos compañeros decían, nos estamos lavando las manos como Pilato. Ya esto se quedó en nuestra cultura. Y aquí, en este evento, le voy a decir algo. Lo interesante es que Pilato estaba consciente de la inocencia de Cristo. O sea, las autoridades romanas estaban conscientes de que Jesucristo no había cometido ningún delito, que esto era un asunto entre él y los judíos. Era algo personal, pero que no era meritorio llevarlo a una condena de muerte. Pero entonces, ¿qué sucede? Pilato se vio en una situación donde hábilmente, de acuerdo a las costumbres de los judíos, en ese momento se daba la tradición de que cuando había un reo, entonces se ponía otra alternativa para que el pueblo escogiera cuál de los dos liberar. Entonces, el que pusieron en contraparte de Jesucristo definitivamente era todo lo contrario a Jesús. Jesús inocente, Barrabás era un homicida. Era un asesino. Era una persona que representaba un riesgo y una amenaza a la sociedad. Jesucristo no. Porque los religiosos pudieron haber tenido diferencias teológicas y tradicionales con Jesucristo, pero Jesucristo no mató a nadie. Al contrario, resucitó y dio vida a las personas. Era todo lo contrario. Barrabás mataba gente, Jesucristo le daba vida. Y vida literalmente, vida humana, resucitó a Lázaro. Y también sanó a personas que estaban enfermas. Y más que nada, sanó espiritualmente. Llevó de la muerte a la vida a los que creyeron en él. Barrabás no. Lo segundo es que Barrabás era alguien que era un insurrecto, que levantaba todo tipo de ánimos sociales para levantarse. Y no solamente él, sino un grupo crear caos en la sociedad. En cambio, Jesucristo lo que predicaba, según el Sermón del Monte, era de ser pacificadores. Era de ser humilde. Era de ser luz. Era de ser la sal de la tierra. O sea, todas las exhortaciones de Jesucristo tenían que ver con bien social. Mientras que Barrabás representaba la insurrección, la maldad, la rebeldía. Entonces Pilato pues pensó que esa muchedumbre que estaba en ese lugar iban a utilizar lo que no es tan común, que es el sentido común. Y dijo, bueno, yo sé que Jesucristo es inocente porque de acuerdo a otros evangelios que cubre este mismo evento, Pilato insistía, este hombre es inocente, pero ellos persistían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Él dijo, bueno, vamos a ver si poniéndola a Barrabás, que es todo lo contrario, y que legítimamente era una amenaza social, pues entonces van a soltar a Cristo porque es que Barrabás es malo. Sorpresa para Pilato. La gente dijo unánimemente,
Queremos a Barrabás suelto y a él crucifícalo. ¿Usted puede creer algo así? Pues sí, créalo. La multitud unánimemente decidió crucificar al justo y liberar al homicida, al pecador, al hombre que iba a ser una amenaza para ellos. Rechazaron al que daba vida para escoger al que daba muerte. Rechazaron al que traía paz al mundo y a la sociedad para escoger aquel que traía caos, que traía incertidumbre a la sociedad. Entonces, en base a esta exhibición, es lo que vamos entonces a exponer de lo que hemos llamado una sombría exhibición en el pretorio. Porque es una sombría exhibición. ¿De qué? De la maldad del ser humano. Es una sombría exhibición de lo que es precisamente la gravedad del pecado del cual Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Así que vamos a apreciar esta exhibición. Lo primero que apreciamos de esta exhibición sombría del pecado en el pretorio es la motivación de los sacerdotes. Escúcheme bien, la motivación de los sacerdotes. Dice la Escritura aquí, y lo identifica Marcos, que en el verso 9, cuando dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Verso 10, miren, escuchen la motivación de los sacerdotes. ¿Cuál era? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales, ¿qué? Sacerdotes. ¿Cuál fue la motivación dentro de esta sombría exhibición de pecado en el pretorio? Primeramente, de acuerdo a Marcos, la motivación de estos líderes religiosos, que era envidia. Miren eso. Le voy a decir, mis queridos hermanos, la envidia es un pecado que afecta al que la tiene, no al objeto de la envidia. Claro que hay unos casos extremos, como fue dice en el libro de Génesis, que fue el primer homicidio de la historia, que fue entre dos hermanos, Caín y Abel, que fue por envidia. En este caso, como dice un viejo refrán, la envidia ¿qué? Mata. Aquí mató a Abel, el hombre que, de acuerdo al autor de los Hebreos 11, dice que por la fe ofrecía un excelente sacrificio delante de Dios. Así que la envidia, de acuerdo a Marcos, fue la razón, la motivación de todos esos sacerdotes en cuanto a ¿qué? A enviar a la cruz a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la envidia, ¿y de dónde provenía esa envidia? Provenía de líderes religiosos. Oh, mis queridos hermanos, se supone que ciertamente el ser humano religioso no es perfecto. Pero el ser humano en su maldad que se hace religioso es literalmente un monstruo. ¿Por qué? Porque si el ser humano en sí mismo tiene maldad y luego se escuda, se esconde detrás de una religión, sin dejar que esa fe lo transforme, se convierte en un verdadero monstruo y acusador. Se convierte en alguien que en lugar de tener palabras sazonadas para edificar, destruye. En ser de una persona que tenga empatía y compasión por los demás, sin embargo es alguien que inclusive disfruta del mal ajeno, puesto que el mal ajeno lo hace lucir bien a él. O sea, él no busca arreglar una sociedad. Él lo que quiere es distinguirse dentro de la sociedad para robarle la gloria a Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque ellos envidiaban a Jesucristo. Ellos envidiaban a Jesucristo porque, primeramente, los evangelios decían que la gente era atraída a Jesucristo porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y no quiere decir que los escribas y los fariseos enseñaran necesariamente cosas incorrectas.
es que lamentablemente los escribas y los fariseos no tenían autoridad, puesto que ellos no vivían lo que decían que había que vivir. Ellos le imponían cargas que ellos ni con un dedo las podían mover. Ellos querían simplemente orar para que el mundo los viera y los aplaudiera. Ellos ofrendaban para tener la admiración de la gente. Eran ladrones de la gloria de Dios. Ladrones. O sea que utilizaban entonces la religión como una plataforma para ellos exhibir su aparente justicia, cuando la verdad es que su justicia delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, como dijo el profeta Isaías. Como trapos de inmundicia. O sea, ellos, mis queridos hermanos, solo buscaban su bien en el nombre de la religión. Cristo no tenía ningún tipo de razón para ser enjuiciado. Todo esto fueron diferencias con ellos, pero Marcos identifica la motivación de los sacerdotes: envidia. Oh, mis queridos hermanos, Dios nos libre que ese pecado se presente en nosotros, no solamente entre nosotros como miembros, sino intraiglesias. Mis queridos hermanos, aquellos que los que buscan es crear una plataforma para ellos, aparentarán que quieren el bien de la gloria de Dios, pero que lo que están buscando es su reconocimiento personal. Lo que están buscando es, como los religiosos de ese tiempo, tener poder y callar las voces proféticas porque no les conviene escucharlas. Porque Jesucristo, cuando les hablaba, iba a la raíz del asunto. Iba a la raíz, como cuando maldijo la higuera que no daba fruto. La maldijo porque el problema de que no tuviera fruto era precisamente que esa higuera no estaba haciendo lo que debía ser, o ser lo que debía ser. Entonces, en este sistema que vivimos, que hoy día, mis queridos hermanos, no está ajeno y lamentablemente se ha infiltrado en el evangelicalismo. Cada cual, en lugar de caminar y trabajar juntos, cada cual camina en lo suyo. Hay una lucha de poder, hay una lucha de exhibición, hay una lucha que definitivamente no agrada a Dios. Y así como nosotros observamos en este acontecimiento en el pretorio, de esa motivación de los sacerdotes, de lo que es la envidia, así hoy el mundo también observa lo que ocurre en la iglesia del Señor y le da entonces excusas para no abrazar la fe y para denunciarnos como hipócritas. Primero aquí, la envidia. La envidia. Ay, hermanos, oremos que eso no nos afecte a nosotros, ni tampoco nos dejemos afectar por aquellos que nos envidien. Es más, que Dios nos dé la madurez espiritual para orar por aquellos que nos envidian. Porque hay personas que lamentablemente no se alegran por tu bien. No se alegran que ahora tú estés feliz en una iglesia. No se alegran. No se alegran. No se alegran que tú estés bien en tu matrimonio. No se alegran que tú hayas encontrado un lugar para congregarte y que tengas unos hermanos en la fe que tú amas. No se alegran que te vaya bien en tu área laboral. No se alegran del bien que puedan tener tus hijos. No se alegran de las bendiciones que Dios te ha dado. Al contrario, crujen sus dientes. Y no solamente ellos lo sufren en secreto, sino que algunos su maldad se extiende más allá para tratar de cometer actos que amenacen tu estabilidad familiar, tu estabilidad espiritual, tu estabilidad laboral. A lo cual te digo como pastor, no se los permitas. Gloria a Dios. Ora por ellos y sigue caminando en el nombre del Señor. Aquí Jesucristo simplemente vino a cumplir lo que el Padre le había designado, y entre ellos ser expuesto, y al mismo tiempo nos abre a nosotros los ojos para que veamos cómo es la maldad del ser humano, aún en ambientes religiosos.
donde hay envidia. Pero dejémoselo al Señor. Lo segundo, mis queridos hermanos, que de la misma manera que podemos apreciar en esa sombría exhibición de maldad en el pretorio, la motivación de los sacerdotes, de acuerdo al verso 10, que fue por envidia, en este caso podemos apreciar también la motivación de Pilato. ¿Y cuál fue la motivación de Pilato? La popularidad. Verso 15. Después que él trató de convencerlo y de ponerle una opción sumamente desagradable para que entonces dijeran, oye, no nos llevamos con Cristo, pero Barrabás es malo, mejor vamos a soltar a Cristo aunque nos caiga mal. No. Cuando el corazón está obstinado en hacer daño, no hay quien lo detenga. Y Pilato dice, queriendo satisfacer ¿a quién? Al pueblo. En este caso la motivación de Pilato fue ¿qué? Popularidad. Político al fin. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesucristo y estaba convencido que era una acusación necia, que no tenía sentido lo que estaban haciendo esta gente. Pero mi hermano, habían unos compromisos políticos y en este caso Pilato es culpable de haber accedido a la popularidad que hacer ¿qué? Lo correcto. En este caso Pilato no se preguntó si lo que iban a hacer era correcto, sino es seguro, es popular. ¿Me va a aumentar las encuestas? ¿Me va a traer más adeptos? ¿Me va a permitir pasar proyectos de ley? En este caso estoy utilizando términos contemporáneos. ¿Me va a permitir tener conexiones? ¿Me va a permitir estar en buena relación con esos líderes religiosos para cuando yo empuje mi agenda tenerlos de mi lado? Eso es lo que hace el político. Él no le busca, el político no se pregunta, rara vez el político se preguntase, bueno, esto es para el bien, es lo correcto. No, el político dice, ¿cómo me conviene eso a mi carrera política? ¿O cómo me conviene eso a mi carrera eclesiástica? Porque hasta en los ámbitos eclesiales hay políticos que quieren utilizar las denominaciones esto como para estar subiendo puestos y puestos y puestos y puestos, no importando si hacen un bien, no importando si otros están haciendo el bien. Lo que le importa es su propia agenda de escalar posiciones. Si es una denominación jerárquica, quiero llegar a ser el obispo más grande, y si es una denominación no jerárquica, como quiera hay posiciones que escalar. Entonces lo que quiero es popularidad. Mis queridos hermanos, ¿cuántos no hay en nuestra sociedad que callan ante la injusticia? Alguien dijo en una ocasión que el que calla ante la injusticia se hace cómplice de ella. Callar. Saber que se está cometiendo una injusticia contra un siervo de Dios. Si tú callas, eres culpable. Tú dirás, no soy yo no tuve que ver. No, pero tú estabas ahí y pudiste haber evitado. Pudiste haber aclarado, pero preferiste quedarte callado porque no te beneficiaba a ti. Popularidad. Hoy día saben muchos que esta situación del aborto no es bueno. Ellos lo saben. Pero ¿saben qué? Prefiero ser popular que hacer lo correcto. Prefiero ser popular que hacer ¿qué? Lo correcto. El ser humano, mis queridos hermanos, la popularidad lo que encierra en sí mismo es un individualismo y un egocentrismo que es propio de estar emancipado de Dios. Pilato pudo haberse ido entonces cambiando, como dicen en los comic books, un universo paralelo, que ahora es que yo estoy entendiendo eso. Porque yo vengo del tiempo donde los superhéroes tenían un solo universo. Spider-Man tenía uno y Batman otro. Pero ahora no sé si es para sacarle más dinero a los comic books o sencillamente estirar la eternidad de esos personajes que ya se supone que estén muertos porque son superhéroes pero no son dioses. Se supone que Batman ya es un viejo.
Y se supone que Spider-Man también. Pero cuando veo uno, si yo le digo a mis hijos, pero esta no es la historia de Spider-Man, me dicen, papi, eso es un universo paralelo. Y saben que me quedé igual, no entendí. Me quedé igual, un universo paralelo, sí, ahora es un universo paralelo. Pues vamos a ver si esto fuera un universo paralelo. Pues si Pilato hubiera sido un hombre de coraje y de convicción, le hubiera dicho, les voy a decir algo. Les puse a Barrabás porque creí que el sentido común era más común de lo que yo pensaba, pero no lo es. Y les voy a decir algo, ustedes están cometiendo una grave decisión. Es más, yo no voy a participar de eso, yo no me voy a lavar las manos. Jesús es inocente. Así que me hacen el favor y liberan a este hombre y a este entonces lo encarcelen o lo lleven a la cruz, que es lo que debía. En ese universo paralelo yo sé lo que hubiera pasado. ¿Cuántas pedradas hubiera recibido Pilato? Todavía estuviéramos contándolas. Posiblemente los que estaban por encima de Pilato le hubieran dicho, ¿qué tú estás haciendo? Tu carrera política. Y él lo hubiera mirado y dice, no me importa la carrera política, es mi conciencia, este hombre es inocente. Pues sabes, Pilato, que no, ya se acabó, pues. Es más, tú también te vas con él. Ah, pues, qué duro. Pero es mejor morir con la conciencia tranquila que vivir una vida de infierno con una conciencia que te acuse. Claro, vamos a la realidad. Ese universo no ocurrió. El universo que tenemos ante nosotros es que Él cedió a la popularidad. Ese es uno de los grandes males del ser humano, su protagonismo, su individualismo, su egocentrismo. Por ser populares se sacrifican familias. No lo hemos visto, de hecho en esta semana estaba viendo creo que fue era una película. Disculpen que no pueda dar el título porque no recuerdo de momento, a lo mejor más adelante me viene el eureka moment, me acordé. Pero el asunto es que este hombre sacrificó a su familia por ser famoso en su carrera artística. Literalmente, de acuerdo a la película, él le vendió el alma al diablo. Literalmente. O sea, de acuerdo a la película, él le vendió su alma al diablo por lograr papeles principales en Hollywood. Y con ello se llevó arrastrada a su esposa y todo el futuro de su esposa y de su familia. Literalmente se dio a Satanás todo su futuro y su familia. Literalmente. Entonces, cuando tú ves que eso fue una película que fue hecha a finales de la década de los 60, que no nos debe distraer el aspecto satánico, que claro que está involucrado, sino el aspecto del ser humano. Ahí el gran culpable no fue Satanás, Satanás fue un participante. Ahí el gran culpable es el hombre que dijo, no, yo quiero ser popular y si yo tengo que inclusive sacrificar en el altar del mismo diablo mi familia por ser famoso, lo voy a hacer. Y lo hizo de acuerdo al firme. ¿Qué quiero decirle eso? Que hasta Hollywood se da cuenta que esto pasa. Que esto es un problema social. Y lo tercero, mis queridos hermanos, es que de la misma manera que hemos podido apreciar la motivación de los sacerdotes, que es la envidia, luego la motivación de Pilato, que fue la popularidad, podemos apreciar también la motivación del pueblo, ¿y qué era? Venganza. Ese pueblo que fue engañado por esos líderes religiosos, fueron persuadidos y ellos comieron la historia, la aceptaron, la compraron de que Jesucristo era una amenaza para sus tradiciones y que no era el rey de los judíos. Ellos gritaban aún más, de acuerdo al verso 14, crucifícale. ¿Cuál era su motivación? Venganza. La venganza. Decía un personaje, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Se acuerdan de esas series mexicanas? Un personaje Chespirito. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Aquí entonces estos personajes, esta multitud, pedían la crucifixión, pero ellos no querían justicia. Porque si ellos hubieran pedido justicia, Jesucristo era liberado. Pero ellos querían venganza.
Ellos querían ver sangre correr literalmente. El ser humano, mis queridos hermanos, no busca la justicia. Lo que busca es agraviar a aquel que te amenaza. No busca reconciliar, lo que busca es, como hizo Caín con Abel, hacer desaparecer lo que me hace lucir mal. Esa multitud, ¿sabe lo que no le gustaba? No le gustaba el mensaje de Jesucristo. Claro que no le gustaba si Jesucristo fue al corazón del asunto. Ustedes necesitan arrepentirse. Ellos no querían. Ellos decían, nosotros somos justos, nosotros somos religiosos, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices que somos esclavos, hombre, ¿no? Eso no le gustaba a ellos. Entonces, ¿qué era lo mejor? Silenciar, y escuche bien, silenciar la voz de Jesucristo para siempre. Pero miren qué intento más necio. ¿Sabes por qué? Porque ellos no silenciaron la voz de Jesús. Lo que hicieron fue que le hicieron más grande. Miles de años después estamos aquí en Walton, New Jersey, reflexionando en Jesús. Miren, no pudieron callar a Cristo. Al contrario, su voz se expandió por todo el universo. Y trataron de impedir que otros se salvaran y se siguen salvando. Trataron de impedir que otros se liberaran y se siguen libertando. Porque no pudieron jamás acallar la voz de Dios. No pudieron. Porque esto nos lleva entonces, mis queridos hermanos, a lo siguiente. Dice el texto aquí que luego de todas esas injurias y de todo lo que apreciamos en las motivaciones de los sacerdotes, de Pilato y del pueblo, dice aquí entonces que escogieron a Barrabás, el verso 16, y entregaron a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y ahí debo decir, mis queridos hermanos, para efectos tanto de la multitud como de estos soldados romanos, la crucifixión era ponerle punto final a Cristo. Y lo que no sabían es que ese no era el punto final, esa era la victoria de nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué somos los hombres que necios, verdad? Pensando que podemos obstaculizar los propósitos de Dios. Es como aquellos que piensan, bueno, si ese que predica el evangelio lo matamos, entonces su voz es silenciada. No, como dijo alguien también, cuando tú matas a una persona de influencia en la sociedad, tú no estás matando a una persona, tú estás sembrando una semilla. Porque de esa semilla va a salir un gran árbol de influencia. Nunca logras callar a los hombres de Dios. Porque hasta de Abel se dice que aún después de muertos sus obras hablaban. No los puedes. Al contrario, los magnificas. Entonces, ¿qué podemos decir para concluir en esta exposición de esta tarde? Es que, mis queridos hermanos, dentro de toda esa maldad humana, de todo lo que pudimos apreciar y de lo que ellos dentro de sus agendas, tanto de sacerdotes como del pueblo y del cobarde e interesado Pilato que buscaba popularidad, sin embargo, Cristo fue a la cruz porque tenía que cumplir el propósito del Padre y venció la muerte al tercer día resucitando de entre los muertos. Al contrario, mis queridos hermanos, se cumplió el propósito divino y la iglesia y su representante que quiso ser callada siglos antes ha perdurado todos estos siglos y usted y yo somos el resultado de esto. Cristo va por encima de las tinieblas. Las tinieblas podrán dominar por un tiempo, pero no para siempre. Las tinieblas parece que toman el lugar y pueden parecer que dar la impresión de que tienen la victoria, pero es algo simplemente pasajero. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo nos lleva a nosotros, mis queridos hermanos, esto? Primeramente, Dios nos sacó a nosotros de ese pretorio. Nosotros estamos representados ahí. Estábamos también con la envidia, con las motivaciones, con todo lo que conlleva el pecado. Sin embargo, Dios en su gracia, en su momento, reveló a Cristo a nuestros corazones. Y nos mostró cuán nivel de tinieblas estaba en nuestro corazón.
nos reveló a Cristo y nos acercamos a Él. Bendito sea su nombre. Porque irresistible es su llamado. Y llegamos a sus pies y Dios sigue transformando lo que comenzó en nuestras vidas. Y entender también que vivimos en un gran pretorio social donde esto abunda. Religiosos con envidia. Donde abunda gente que busca solamente su popularidad. Donde otros sencillamente quieren venganza. Pero recordemos que Cristo venció en la cruz de Calvario. Estamos en el otro lado de la cruz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo. Y al final de los tiempos lo que va a haber es cielos nuevos, tierra nueva, Cristo reinando y nosotros adorándole. Bendito sea su nombre. Eres bueno.